Nos hemos vuelto adictos a la productividad. Estamos adictos a ser productivos, a que cada minuto de nuestra vida sea productiva, a que cada cosa que hagamos tenga un resultado que nos retorne algo del esfuerzo o de lo que sea que hayamos puesto en ese minuto, en ese segundo que hemos hecho. Lo que queremos es que cada cosa que hagamos de nuestra vida nos retorne algo, que tenga un sentido cada cosa que hagamos. Y somos adictos a la productividad y esto se ha transmitido en muchas áreas de tu vida. Te habla un obseso a la productividad o un antiguo obseso a la productividad que ahora está forzándose a sí mismo a no ser tan productivo. Porque piensa que yo he escrito un libro que se llama Trabaja mejor que follas y es un libro en el que yo te enseñaba, bueno, te enseño, si lo quieres, si lo quieres comprar, te enseño a cómo hacer en un día lo que otras personas tardan 10. Así que te enseño herramientas de productividad y herramientas sobre cómo poder trabajar de una forma más productiva para poder ahorrarte mucho tiempo, ¿Qué pasa? Que uno pensaría, ok, si yo ahora tardo un día en hacer lo que yo tardaba 10, los 9 días restantes los puedo dedicar pues a mi familia, a mi salud física, a mi salud mental, también importante. Los puedo dedicar a pasar tiempo con mis amigos, a pasar tiempo a disfrutar y a disfrutar de la vida. ¿Qué pasa? Que eso no es así. Hemos visto a lo largo de la historia que hemos ido mejorando porque hemos tenido herramientas y procedimientos que nos han permitido tener pues, mayor velocidad al hacer las cosas. Desde la industrialización, pues hemos tenido máquinas y hemos tenido herramientas que nos ayudaban en nuestro día a día y en nuestras tareas diarias que nos permitían tener más tiempo para nosotros, hacer las cosas que teníamos que hacer de una forma mucho más rápida. Y a medida que íbamos acortando el tiempo que nos dedicaba a hacer una tarea, más necesidad teníamos de acortarla cada vez más. Seguramente te pase que a día de hoy tienes que hacer un trayecto de 1 hora hacia el trabajo o tienes que estar media hora en el tren, en el transporte público, ya puede ser el metro, el bus, y te hallas en esa media hora que tienes de viaje pensando en quiero llegar ya, quiero llegar ya, quiero llegar ya. O a lo mejor estás en el trabajo, te quedan 5 minutos de trabajo porque son las 4:55 y sales a las 5 y ya estás pensando que sea la hora, y cuando llega a las 5 ya estás pensando, pero es que ahora me queda media hora hasta mi casa, venga, va, es que quiero llegar. Yo he tenido estos pensamientos y los sigo teniendo de hecho hoy en día, y hay muchas veces que pienso, ojalá hubieran inventado la máquina de teletransportación, el transportador de materia, como lo dice mi padre, ¿no? Ojalá hubieran inventado esa máquina ya, en la que yo puedo desde el trabajo, desde el sitio donde estoy, ir hacia mi casa, porque hay muchas veces que el trayecto en transporte público es 1 hora para mí. Entonces, ¿cómo puedo ir desde el transporte público hasta mi casa sin tener que pasar por ese trayecto doloroso de 1 hora de trayecto? Me encantaría poder teletransportarme ya en un instante, poder estar en mi casa y ya poder estar haciendo otras cosas. Así que, ¿por qué hemos llegado a estos puntos? ¿Por qué hemos llegado al punto de tener esa necesidad de ser obsesivo con el tiempo? Que cada hora que nosotros tenemos tenga un sentido, nos dé un retorno. ¿Y por qué no podemos disfrutar de lo que es la vida? Porque al final, cuando eres un obseso de la productividad, lo que pasa es que no disfrutas de esos pequeños momentos que al principio no te retornan nada o no están siendo productivos, pero que realmente son necesarios y vitales para vivir. Porque al final, esta vida hay que vivirla, no puede ser todo productividad. Hay momentos en los que necesitas parar, necesitas respirar, necesitas descansar. El descanso es tan importante como el trabajo. Os quiero contar esta historia, que es una historia que me marcó mucho. Os voy a contar 2 historias que me marcaron mucho y por lo que he entendido que estaba siendo un obseso de la productividad y quería bajar un poco mis humos. La primera historia es una historia de 2 carpinteros, bueno, carpinteros no, serían 2 leñadores, 2 leñadores, que todos los días se levantaban a la misma hora, trabajaban con las mismas herramientas, mismas condiciones, mismo bosque, mismos árboles, o sea, los árboles eran del mismo tamaño, siempre los que talaban y tal, siempre se levantaban a la misma hora y empezaban a trabajar a la misma hora. Entonces a las 9 estaban los 2 de pie, ahí con el hacha, pum, 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 talando árboles, pa. Y estaban de 9 a 9, estaban 12 horas trabajando ahí, cortando leña. Y uno de ellos conseguía cortar más leña que el otro. Con la singularidad de que ese, que podía cortar más leña que el otro, había 1 hora, sobre las 4 más o menos, que se iba
y a las 5 volvía y seguía cortando leña. Sin embargo, aún teniendo una hora menos, aún estando una hora menos talando árboles, ese conseguía más resultados, conseguía talar más leña, teniendo los mismos árboles, las mismas herramientas, la misma fuerza, teniendo mismas condiciones. Y claro, el otro, un día, vio que el otro conseguía partir más leña aún habiéndose ido una hora, y él pensaba, ¿por qué puede ser? ¿Por qué? O sea, no entiendo nada. Al día siguiente, él intentó lo más fuerte que él podía y ni siquiera pudo superar el nivel de leña del otro, y el otro seguía yéndose una hora, y él no sabía qué iba a hacer durante esa hora. Y entonces el otro pues se iba una hora, volvía, y seguía talando y talaba más que el otro. Hasta que un día, el que talaba menos le dijo, oye, ¿qué haces exactamente durante esa hora que te vas? ¿Por qué te vas? Y el otro leñador le dijo, no, yo simplemente me voy una hora para afilar el hacha. Durante la hora que estaba ausente, que supuestamente no estaba cortando leña, entonces supuestamente no estaba siendo productivo, ¿qué estaba haciendo? Afilar el hacha. Y eso le hacía que luego las siguientes taladas pues fuera mucho más fácil cortar la leña y por lo tanto pudiera conseguir más resultados aún habiendo estado una hora fuera, aún teniendo una hora menos. Y ese afilar el hacha, para mí, es ese descanso necesario, ese tiempo para mí, ese tiempo de quizá meditación, quizá tiempo en familia, quizá tiempo con amigos, o quizá irte a un spa, a un masaje, o hacer un poco de yoga, practicar una actividad importante, ir al gym, aprender algo nuevo, leer un poco. Son estas actividades que a corto plazo no tienen ningún rendimiento, a corto plazo, pero a largo plazo marcan totalmente la diferencia. Es como afilar el hacha, vamos a afilar el hacha, vamos a descansar y es momento para nosotros, para tomar control de nuestra salud, porque al final si nosotros trabajamos 24/7 y no descansáramos, nuestra máquina no funcionaría bien. Necesitamos afilar nuestra hacha, que afilar nuestra hacha es descansar un poco nuestro cuerpo, nuestra mente, en otras actividades y no sentirse culpable por ello, porque un adicto a la productividad, como lo era yo, es aquel que se sienta en el sofá, se sienta 5 minutos al sofá y ya se está sintiendo poco productivo, se está empezando a sentir culpable y piensa que hago aquí, soy un vago por no estar haciendo otras cosas productivas y estar ahora 5 minutos descansando. O tomarme una siesta. Buah, yo antes tomarme una siesta era, no. O sea, como te tomes una siesta, eres un vago y vamos, o sea, estás siendo muy poco productivo. Eres una mierda de persona. Eso es lo que pensaba yo. Y luego la segunda historia que te quería contar era que quizá te está pasando esto, porque al final, si eres un obseso en la productividad, solo te estás fijando en el rendimiento, en las acciones que tienes que hacer, pero no te estás fijando en cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos, que es aquello que valoras más. A lo mejor te estás cegando en hacer las acciones hacia una dirección, cuando realmente lo que tú realmente valoras se está escapando. Y esto pasa porque esta es una conversación entre un empresario estadounidense y un pescador mexicano, ¿no? Es la historia que se dice. Y entonces el estadounidense le pregunta al mexicano, le pregunta al pescador, oye, ¿tú qué haces durante el día? Y el mexicano le dice, bueno, yo pues cuando se levanta el sol, pues yo voy a pescar, estoy pescando un tiempo y luego cuando es la hora de comer, pues vuelvo, como con mi familia, estoy un rato con ellos, luego voy al bar, estoy con mis amigos, charlando, echando unas cervezas y luego juego un poco con mis hijos, juego un poco con ellos. Y entonces el empresario le dijo, pero no, tú estás haciendo las cosas mal. Si tú dedicaras, en lugar de solo dedicarle hasta la hora de comer, después de comer siguieras trabajando, pudieras generar más pescado, pudieras generar más ingresos para comprarte un bote más grande. Y cuando tuvieras un bote más grande, o sea, y el mexicano le dijo, ¿y para qué? Y él dijera, bueno, pues cuando tuvieras un bote más grande podrías pescar aún más, podrías incluso traer gente que te ayudara para pescar cada vez más, tener más negocio y entonces ahora empezar a gestionar negocios para ti. Y eso, ¿para qué? Y dice, pues para generar aún más negocio, hacer crecer la empresa y entonces ya tú no tener que estar pescando, sino mandar personas a que pesquen mientras tú generas ingresos. Y dice, ¿para qué? Vale, pues entonces para generar una empresa más grande, generar diferentes empresas que vayan pescando en diferentes sitios, generar una empresa a nivel mundial y a nivel internacional. Y el empresario le dijo, ¿para qué? Y dijo, para que luego te pudieras jubilar con unos buenos ingresos y pudieras hacer todo lo que quisieras. Y dice, ¿para qué? Bueno, pues entonces cuando te pudieras jubilar, pues te jubilarías y entonces podrías pues pasar tiempo con tu familia, luego ir a beber con los amigos y luego pasar tiempo con tus nietos. Y entonces, claro, aquí piensas, ¿por qué todo este lío
si el pescador ya era feliz con la vida que tenía, ¿no? Hay muchas veces que estamos perdiendo de vista lo que realmente es importante para nosotros, porque a lo mejor para ti lo más importante es tu familia, y ahora mismo tienes hijos, o tienes hermanos, o tienes tus padres, y te gustaría estar cuidándolos, pero porque eres un obseso y estás obsesionado con la productividad, pues no le estás dedicando el tiempo que te gustaría estarles dedicando. La respuesta es aquí, ¿a qué valoras más? Si el estar tanto tiempo con productividad, 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 o dejamos la productividad un poco de lado y le dedicamos a lo que realmente es importante, porque como he dicho al principio, lo importante en esta vida es vivir. Lo importante es vivir, no estar sobreviviendo, no estar todo el rato en es que tengo que hacer. Cuando luego estás dejando de lado lo que realmente es importante para ti, cuando en un futuro, como les pasa a muchísimas personas, esas personas estarán en su lecho de muerte y dicen, ojalá hubiera dedicado más tiempo a mi familia, ojalá hubiera dedicado más tiempo a lo que realmente importaba. Y tú ahora estás ahí, obcecado con la productividad, con que cada momento tiene que ser productivo, cada momento tengo que hacer algo que rinda, que sea algo que me dé un retorno. Cuando realmente a lo mejor lo que tú más valoras es pasar tiempo con tus padres, es pasar tiempo con tus hijos, es pasar tiempo con tu familia, con tus amigos o con tus seres queridos, con tu pareja, y no lo estás haciendo por estar ahí obcecado. Así que piensa, valora un poco, ¿qué es aquello que más valoras? Si lo que más valoras son tus ingresos y es lo que tú ganas y que cuanto más productivo seas, pues más ganas y tal, ves a ello. Si no, hay momentos en los que simplemente es mejor dedicarle un poco menos de tiempo al trabajo, saber que vas a ganar un poco menos de dinero en ese sentido, pero dedicarle luego el tiempo a las personas importantes y al estar ahí, al estar en ese momento presente y vivir, que es un verbo tan importante y tan olvidado para nosotros. Así que somos obsesos de la productividad, vamos a entender cómo poder parar un poco. De hecho, yo me estoy leyendo un libro de Oliver Burkeman, si lo pronuncio bien, que se llama La gestión del tiempo para mortales, que es un libro que a mí me está pareciendo impresionante, que te da un vuelco y cambia la perspectiva de cómo estás viendo el tiempo y cómo estás viviendo el tiempo ahora en el momento actual. Así que, si te interesa, ves a mirar ese libro. Si te interesa el mío, ves a mirar el mío en Amazon, Trabaja mejor que follas, Daniel Escorriola, ahí lo tendrás en el apartado de libros. Si pones Daniel Escorriola, te saldrá, porque últimamente está habiendo problemas con la búsqueda. Así que Daniel Escorriola en el apartado de libros y te saldrá. Es un libro muy bueno y pienso que el hecho de haber sido un obseso de la productividad me ha llevado luego a descubrir que lo más importante en la vida no es la productividad, sino es cómo vives tu tiempo y cómo decides y cómo eliges vivir ese tiempo. Así que nos vemos mañana, espero que este vídeo te haya servido de algo, estas historias te hayan resonado algo en tu mente y que a lo mejor tú eres uno de esos, como yo era, obsesos de la productividad y decidas a lo mejor parar un poco para dedicarle el tiempo a lo que realmente es importante en lugar de a lo que te da un rendimiento. Así que nos vemos mañana, que tengas un día maravilloso y sígueme si quieres más contenido como este. Chao.